Estamos viendo la epístola a los Corintios, primera epístola a los Corintios. Estamos haciendo un recorrido por la Biblia y hemos llegado al versículo 20 de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Estuvimos viendo el día de ayer el versículo 20 y 21 que dicen: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discutidor o disputador, el que discute los asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿A los sabios de este mundo no los ha enloquecido el Señor? Puesto que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque a Dios le agradó salvar a los hombres, a los creyentes, por la locura de la predicación. Pasamos entonces al versículo 22 que dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, Él ha sido ciertamente un tropezadero. Para los gentiles, los que no son judíos, los que no son de Israel, todos los demás, el Señor lo han visto, o la predicación la han visto, como una locura. En cambio, para los llamados, ya sean judíos o ya sean extranjeros, como se les llama en este pasaje, griegos, los que no son judíos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese es el pasaje que tenemos para hoy, y que el Espíritu Santo sea añadiendo bendiciones a esta lectura maravillosa. Bueno, el hombre ha intentado encontrar a Dios mediante el poder humano. Han excavado la tierra hasta la profundidad con el fin de ver si realmente hay algo en el fondo de la tierra que pueda parecerse al infierno. Hay algunos videos por ahí que dicen que encontraron el infierno, esto, aquello. Bueno, vamos a dejar ese tema ahí para no entrar en discusión. Hay hermanos muy ingenuos que todo lo creen así nomás. Incluso un predicador muy amado por nosotros, que él sacó una vez un video acerca de los rusos que excavaron y encontraron unos gritos que aparentemente es el infierno, etcétera. Y ahora están saliendo muchos videos al respecto imitando a ese video. Bueno, la idea no es que nosotros cavemos profundamente la tierra y que veamos todos los videos que salen en las redes que nos entretienen y nos quitan tanto tiempo, tiempo sagrado, tiempo que podíamos aprovechar para cavar profundamente en las escrituras, cavar profundamente en oración, y entonces nuestra fe en la palabra, en nuestro Dios, aumentaría. El hombre mediante su fuerza nunca va a encontrar el infierno. El hombre ha subido al espacio para buscar a Dios. Ellos han tomado fotos de un supuesto planeta llamado, se me olvidó el nombre, un planeta que encontraron. Ellos dicen o aseguran que posiblemente sea la Tierra nueva de la que habla la Biblia, y que ese es el planeta donde vamos a vivir. Amados hermanos, el poder humano nunca podrá encontrar la nueva Jerusalén. El poder humano nunca podrá encontrar la tierra nueva que Dios va a crear para la humanidad salva. Mediante el poder humano nunca podrán encontrar a Dios. Le han tomado foto al espacio para ver si encuentran en algún lugar, en alguna de esas fotos, el trono de Dios, a ver dónde está. Y no lo han encontrado. Los científicos han dicho: hemos buscado en el espacio, hemos buscado en el mar, hemos buscado en el fondo de la tierra, y no hallamos nada de eso. Posiblemente cosas parecidas o psicosis, pensamientos nuestros, pero no hallamos nada que podamos verificar que nos diga: este es Dios o este es el diablo, o en fin, si existe el más allá, la eternidad o vida después de la muerte. Científicamente
eso no está comprobado. Por tanto, dicen los científicos, seguimos siendo ateos. Porque el hombre no podrá, por su propia fuerza, por su propia mano, tener conocimiento de Dios, tener relación con Dios, encontrarse con Él. Porque Dios ha querido que sea por medio de la locura de la predicación, de lo que ellos llaman locura. Dios ha querido que sea por medio de la fe en Jesucristo, y esta fe es producida por el poder del Espíritu Santo cuando el hombre escucha la palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si el hombre oye por la palabra de Dios y no por los medios de comunicación, por los chismes, por los comentarios o por otros medios, si oye por la palabra de Dios hablar del Señor, de su salvación, de su amor, y el Espíritu Santo produce en él vida, entonces podrá creer y tener conocimiento del Señor. La raza humana ya ha tenido todas las oportunidades durante muchos años de inventarse la forma de acercarse a Dios, ya sea por la religión, por la superstición, por la filosofía, por la ciencia, por todos los medios, pero todo ha sido un verdadero fracaso, porque Dios quiso que el hombre sea salvado por una predicación. Por eso es que les parece tonto. Por eso es que los poderosos no se congregan con nosotros. Usted no ve a los dueños de las islas, a los dueños de las redes, a los dueños de los canales de televisión, a los dueños de las redes hoteleras y de todo el poderío de todos los medios noticiosos, a todos los medios de entretenimiento, de Hollywood, Disney. Usted no los ve congregándose con nosotros, sentaditos allí escuchando la palabra. Ellos no van a escuchar la palabra con nosotros, porque a ellos les parece una locura nuestra predicación, les parece una tontería. Lo que ellos no entienden es que ese es el medio que Dios proveyó para ser salvos. Que escuchen la cruz, que escuchen el mensaje de la cruz, la predicación del Hijo de Dios que vino a la tierra, se humanó, se hizo hombre, y siendo hombre no fue poderoso, sino que siendo hombre fue de una familia humilde, y que sus judíos paisanos lo entregaron a la muerte con el imperio más poderoso de su época, y que él murió sacrificado de esa manera, ensangrentado, martirizado, en la muerte más horrible que había para los delincuentes de la época, los que eran tenidos por delincuentes, y así tuvieron al Señor por delincuente. Pero al tercer día el Señor salió de la tumba, ileso, vivo, venció la muerte con poder y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y cree mi mensaje, mi palabra, lo que he dicho, lo que he enseñado, el que me sigue, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mensaje. A ellos les parece que eso es una verdadera locura. Pero nosotros los creyentes, los que hemos podido encontrar al Señor por su gracia, porque Él nos llamó y nos permitió creer, a nosotros sabemos que Él es poder de Dios. A nosotros nos gusta creer en su palabra. A nosotros nos ha sido permitido creer en su palabra. Se nos han abierto los ojos, el espíritu, y hemos podido entender. La filosofía, la historia, toda la sabiduría de este mundo, la ciencia, nunca podrá jamás comprender de qué se trata este mensaje y por qué Dios lo elaboró de esta manera. Nunca lo entenderán y ellos seguirán siendo ateos hasta que se mueran, y se perderán muchos de ellos. Bienaventurado el filósofo, el científico, el estudiado, el poderoso, el rico multimillonario que logre por la gracia del Señor abrir los ojos, porque difícilmente un rico entra en el reino de Dios. Más fácil es que entre el camello por el ojo de la aguja que un rico en el reino de Dios, dijo el Señor. Es más fácil embutir a ese camello por ese agujero que venga un rico a creer en la palabra de Cristo Jesús. Muy difícil, por eso bienaventurado el que llegue. Los judíos pedían señales, pero los griegos sabiduría.
En aquel tiempo los judíos estaban acostumbrados o deseosos de volver a ver a Elías, de volver a escuchar a Eliseo, de volver a escuchar a Isaías, a Jeremías. Ellos habían leído las profecías de Daniel, de todos los profetas, y vieron las grandes señales. Daniel había salido vivo, ileso de la cueva de los leones, y sus amigos del horno de fuego. Y ellos querían ver estas señales y le pedían a Cristo señales, pero Cristo había hecho una cantidad de señales y no le quisieron creer. Había hecho todas las señales, en Cristo se cumplen por lo menos 500 profecías de que Él es el Mesías. Esas 500 profecías confirman que el Señor Jesús es el Salvador. Sin embargo, los judíos, aunque tenían a sus fariseos y sus escribas, y los que estudiaban la palabra no fueron capaces de comprobar que Él era el Salvador. Y aún así pedían más señales. Bájate de esa cruz si tú eres el Hijo de Dios. Si realmente para que te creamos, bájate de esa cruz. Y se burlaban de Él. Y le decían, salve rey, los romanos burlándose, porque los judíos pedían a gritos, haga señales para que nosotros podamos creer. Y el Señor Jesús les dijo, señales piden los judíos, pero señal no les será dada, porque no sé qué señal más querían ellos si todas estaban cumplidas en Cristo. Él le dijo, pero les será dada solo esta señal, la de Jonás. 3 días estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. 3 días, así como Jonás estuvo en el vientre del pez y en las profundidades del Seol, y luego al tercer día salió. Así estará el Señor 3 días en el vientre de la tierra, y al tercer día volverá a vivir. Pero ellos no entendieron eso. Él les dijo la señal del profeta Jonás, pero ellos no entendieron nada. También les dijo el Señor, bueno, ustedes piden señales, derriben este templo, y yo en 3 días lo reparo, lo reconstruyo, lo levanto. Ellos tampoco entendieron esto, porque estaban totalmente ciegos. Ellos pensaban que el Señor hablaba del templo de Jerusalén, y Él hablaba de su propio cuerpo. Así sucede con la humanidad. El Señor habla de manera que solo puedan entender sus discípulos. Aquellos a quienes Él escogió, les dio el privilegio. Amados hermanos, nosotros no somos lo suficientemente agradecidos con el Señor. A veces caminamos con tanta tristeza por el mundo, vamos por ahí como si fuéramos lo más desdichados, como que vamos al cultico a cantar unos coritos allí con el pastor porque somos 4 y como que estamos tristes. Realmente no sabemos el privilegio que a nosotros se nos ha entregado, la riqueza que se nos ha dado, el que podamos reunirnos para cantar y leer la palabra juntos y entenderla. Anoche en el estudio bíblico, en la iglesia, nuestra reunión de culto, algunos hermanos leyeron cada uno un texto bíblico y nos maravillamos de lo clara que es la palabra para nosotros. La leemos y la entendemos, pero a veces tenemos visitas y escuchan la lectura y ellos no la están entendiendo igual que nosotros. A veces toca darles una explicación extra porque no la comprenden, porque la palabra del Señor le ha sido revelada a los discípulos. Y todo aquel a quien el Señor tenga apartado para ser discípulo lo atraerá y le aclarará la mente, el espíritu, y podrá comprender. Entonces los judíos querían señales porque no entendían el lenguaje de Cristo. Una vez el Señor Jesús le dijo, vosotros no entendéis mi lenguaje. Ellos decían que eran hijos de Abraham. Y el Señor le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque hacéis sus obras. Si fuerais hijos de Abraham, pues harías las obras de Abraham y aceptarían mi mensaje. Pero como no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, entonces me acusan y me persiguen. Ellos no entendían el lenguaje a pesar de ser judíos y de hablar el mismo idioma del Señor, pero el Señor se refería al lenguaje espiritual. Nosotros hablamos un lenguaje espiritual que no tiene nada que ver con el castellano, ni el inglés, ni el árabe, etcétera, sino que es el lenguaje de Dios y entre nosotros conversamos y entendemos, podemos discernir entre el bien y el mal, leemos la palabra y la comprendemos,
Pero los judíos no podían comprender porque ellos querían era ver señales, estaban llenos de ambición y hambre de señales, eran lo que querían ellos ver. Y así los griegos buscaban filosofía. La filosofía es precisamente la que se encarga de buscar la razón de las cosas, el saber, el por qué, de dónde viene el hombre, por qué es esto, por qué el mosquito hace esta operación, la mariposa, la flor, y buscan de cada detalle, cada cosa, y ellos quieren humanamente razonar, y queriendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles y de hombres, de imágenes de hombres, y las adoraron. Por tanto, el Señor los entregó a pasiones vergonzosas. Llegaron los hombres a entregarse sexualmente con otros hombres y las mujeres con otras mujeres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Así dice la palabra del Señor. Todo esto que estamos viendo en esta humanidad, toda esta pornografía, prostitución, pederastia, homosexualidad, bisexualidad y toda esta maldad tan terrible que vemos, prostitución, toda esta maldad es producto de haberse rebelado contra el Señor. Dios ha entregado al hombre a la desgracia de todos sus pecados, a que se conviertan en alcohólicos, drogadictos, asesinos, hechiceros. Dios los ha entregado a eso porque el hombre se ha rebelado contra Dios buscando sabiduría, buscando religión, buscando filosofía, buscando por sus propios medios encontrar la razón de las cosas. Pero a los discípulos de él, el Señor les permite abrir la Biblia y comprender. Los judíos piden señales, los griegos buscaban sabiduría, filosofía, Platón, Aristóteles y todos los demás seguidores, los estoicos, y ay, que yo quiero saber por qué esto entra por aquí, por qué por allí, por qué esto es así, por qué baja de arriba, por qué sube hacia arriba. Tantas tonterías con que el hombre piensa que es sabio, con que el hombre piensa que es sabio, pero lamentablemente ha caído en necedad. Ahora mismo el Señor ha convertido la sabiduría humana en necedad. Ahora mismo los está avergonzando cada día, se están enloqueciendo más en sus cosas. Así es de que a nosotros se nos ha permitido escuchar la predicación de Cristo, escuchar a Cristo crucificado. Bueno, para los judíos se convirtió en tropezadero y para los gentiles, pues en una locura. Así de que nosotros tenemos la satisfacción de leer la palabra y comprenderla. Pablo no era un judío que buscaba señales. Pablo no era un gentil que estaba buscando filosofía. Él era simplemente un cristiano que estaba buscando al Salvador y dijo, todo lo demás lo tengo por sabiduría. Y dijo, soy fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Tengo señales en mi cuerpo, llevo las marcas de Cristo, he hecho obras, he fundado iglesias, cuántas cosas en las que podría gloriarme, pero todo lo tengo por basura. Mi crianza, mi educación universitaria, todo lo que he podido aprender en el mundo lo he puesto a los pies de Cristo. No tengo corona, nada, soy solamente un sirviente del Señor. Lo único que quiero es encontrar a mi Salvador. A Él me aferro, voy hacia la meta, al premio del supremo llamamiento, que es lo único que me interesa. Entonces, Él era un cristiano ejemplo, amante del Salvador. No andaba buscando esas cosas terrenales que buscan los hombres. Pero entonces los judíos se encontraron en Cristo donde tropezar y fallaron, porque lamentablemente lo rechazaron y la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Todo aquel que rechace a Cristo tropieza con esa piedra. Si esa piedra le cae encima, lo desmenuza. Pero si alguno cae sobre él, rendido, humillado, postrado, el Señor lo transforma. Ellos estaban esperando era a un caudillo que viniera haciendo grandes milagros, que abriera la tierra y se tragara a los romanos. Ellos esperaban a un hombre que viniera con un ejército gigante, luchando, venciendo como todos los reyes de la tierra. Ese es nuestro Mesías. ¿Cómo nos van a decir que este es nuestro Mesías? Haga señales para ver si le creemos. Vino el Señor con esa humildad, lo avergonzaron,
lo pusieron en la cruz desnudo, ensangrentado, humillado, se burlaron de él. ¿Cómo pueden decir que este es nuestro Salvador? ¿Qué señal nos haces para que te creamos? 500 profecías se cumplieron en él y no fueron suficientes. Y pensaban, pretendían humillarlo, o lo hicieron. Delante de todo lo escupieron, le arrancaron la barba, le clavaron una corona de espinas en su frente con el fin de avergonzarlo. Todo eso hicieron tanto romanos como judíos, se burlaron de él, pues para ellos esto era una vergüenza, para los griegos también era una locura, ellos no podían comprender, él no se parecía a Hércules, no era un luchador como el hijo de Zeus, que venía de la mitología con grandes ejércitos y fuerzas para vencer ejércitos. Viene un hombre con esta debilidad, con esta impotencia, que no puede resolver los problemas de la humanidad, y vienen a decirnos que este es nuestro Dios y que tenemos que creer en él. Bueno, para los judíos tropezadero, porque buscaron señales. Para los griegos, ellos querían sabiduría de los dioses, pero el Señor no les dio ni lo uno ni lo otro. Pero para nosotros, ya sean judíos, ya sean gentiles, para nosotros los que leemos la palabra y oramos humillados delante del Señor y simplemente creemos, Señor, lo que usted diga, así es. El Señor nos dice, por ejemplo, que la deidad consiste en tres personas distintas, cada uno con su personalidad, el Padre con su personalidad, el Hijo con su personalidad y el Espíritu Santo con su personalidad, pero un solo Dios, no son tres dioses. Esto no lo pueden entender ni los testigos de Jehová, ni los solo Jesús, ni todas las sectas demás que han salido, no pueden entenderlo, y por eso ellos se enfrascan en sus mentiras y se han inventado su propia teología, porque dicen no podemos entender que tres personas sean un solo Dios. Entonces ellos se inventan de que es un Dios que se manifiesta a veces de una persona, a veces de otra persona y a veces de otra persona. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice es que son tres personas en un solo Dios. Esa es la deidad a la que adoramos. Es un Dios eterno. Es un Dios eterno que tiene distintos atributos que no puede tener el ser humano, como por ejemplo la aceidad de Dios. Él se sostiene por sí solo, nadie lo sostiene. Esa es la aceidad, Él se sostiene por sí solo. Es eterno, está fuera del tiempo, está fuera del espacio, fuera de la materia. Él es el Dios eterno. Y de esas tres personas, el Hijo de esa Trinidad vino y se humanó. El Hijo tiene dos naturalezas, es Dios hombre. Él es Dios hombre. Se dio a conocer con el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podáis ser salvos. Es el Hijo de Dios. Ahora, yo no comprendo, dicen estos, aquellos, yo tampoco comprendo eso. No es un asunto de comprender con exactitud, es un asunto de creer. Para los judíos tropezadero, para los gentiles una locura, pero para nosotros, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios, y Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la señal más maravillosa manifestada y la persona de Dios manifestada en carne. La palabra de Dios hecha carne se manifestó y para nosotros es suficiente. Lo creemos y lo aceptamos en nuestra vida. Y Cristo es sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahora, a todos ellos que esperaron tanto señales como sabiduría, Dios no les dio nada de lo que ellos esperaban. Confiaban en sus propios razonamientos, pero el Señor a nosotros nos ha hecho entender y creer y aceptar su plan de salvación. Así es de que lo insensato de Dios significa lo que ellos creen que es insensato, lo que ellos no pueden comprender por qué se hizo de esta manera. Bueno, es más sabio que los hombres.
Y lo que ellos consideran que es débil de Dios, a Cristo lo consideraron débil, pero esto es más fuerte que todo hombre. Eso que ellos consideraron debilidad resultó fortaleza. Al tercer día el Señor resucitó y Él vendrá e instalará su reino, su imperio poderoso, y se darán cuenta que Él es más fuerte que todos los hombres y todos los imperios de la tierra. Mi Señor es el todo para todos los que lo amamos, para los que lo respetamos y lo honramos. Así de que todos aquellos que solo buscaron en Jesús señales y no las consiguieron, resultaron perdiéndose y tropezando en Él. Todos los que esperaban una sabiduría mitológica y dioses extraños hechos en sus propias mentes y el Señor no se los dio así, bueno, ellos dicen que Jesucristo es una locura, pero nosotros, como Pablo lo dice, porque él lo decía con mucha alegría, para nosotros Jesucristo es poderoso, su mensaje es poderoso y a cualquiera le decimos por encima del mensaje del Evangelio no existe nada, ni el Islam, ni el catolicismo, ni el judaísmo, ni ninguna otra secta como Buda, Hare Krishna, lo que sea. No existe absolutamente nada que se parezca al poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero a quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente, a los que creen, y después al griego, a los gentiles, a los que creen. Todo aquel que cree el mensaje del Evangelio encuentra en el Evangelio sabiduría, encuentra conocimiento, discernimiento. Los verdaderos cristianos no son engañados fácilmente, amados hermanos. Algunos se molestan con nosotros porque no creemos todo lo que escuchamos en las religiones actuales e incluso en todas las iglesias que se hacen llamar cristianas y se molestan porque no les creemos a todo lo que hacen. ¿Y por qué no les creemos? Amados hermanos, porque encontramos en la Biblia tanta exquisitez, tanta dulzura, tanta sabiduría, tanta profundidad teológica, tanta literatura maravillosa y escueta, tanto que leer, escudriñar, que no podemos creer a tantas tonterías que se inventan los hombres incluso en los cultos. No podemos creerlo. La Biblia es mucho más profunda, más exquisita, más poderosa. Y esa es la molestia de algunos, tanto de religiones y sectas como hermanitos en iglesias que inventan tantas mentiras para engañar al público o para engañar a sus propios hermanos o incluso a los pastores ingenuos que no conocen la escritura porque simplemente tienen pereza de estudiar. Amados hermanos, Cristo es sabiduría. El que lo encuentra no es engañado fácilmente. El que lo encuentra tiene discernimiento entre el bien y el mal y puede decir qué espíritu se está moviendo en la iglesia, si se está moviendo el Espíritu Santo o se está moviendo la carne, que por cierto se mueve mucho en muchas iglesias, mucha carne, mucho del hombre, mucho testimonio humano y mucho invento. Que aquí me dijo, que allí oí la voz audible, que aquí escuché lo otro, que tuve tal visión y un montón de cosas fuera de la palabra que atentan totalmente contra la doctrina, pero totalmente contra la doctrina, atacan la Biblia de forma muy directa, pero como ellos dicen que se lo soñaron y que fue visión, hay que creerles. No, amados, Cristo es poder, Él tiene todas las señales en Él y Cristo es sabiduría. El que encuentra a Cristo y la palabra no es engañado fácilmente. Bueno, veremos en la próxima clase. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos veremos en la próxima oportunidad.